especialización en neuropsicología de la educación, anatomía y fisiología del sistema nervioso, fisiología de los pares craneales y espinales, doctor Nicolás Guevara, presentado por Silvia Zamora Rodríguez. Fisiología de los pares craneales. 12 pares de nervios denominados pares craneales salen de la base del cráneo a través del agujero hacia estructuras de la cabeza y cuello. Se nombran de forma secuencial siguiendo el orden del rostral o caudal de acuerdo como salen del encéfalo, como lo muestra la figura. Mientras que unos tienen una función motora o sensitiva general, otros están especializados para el olfato, la visión o la audición. Nervio olfatorio. Es el nervio que transmite el sentido del olfato. Los receptores de la sensación olfativa son células nerviosas derivadas del propio sistema nervioso central y se estima que contamos con 100 millones de ellas. Datos reportados en los últimos años sugieren que hay por lo menos 100 sensaciones primarias de olor. Desde el punto de vista fisiológico, el sentido del olfato y el gusto están relacionados entre sí y son parte de nuestro sistema sensorial químico. Casi todo lo que consideramos sabor, en un 90%, lo detectamos con el olfato. Se han identificado 3 vías olfativas. La primera es conocida como sistema olfativo arcaico, que se encarga de los reflejos olfativos básicos. Luego, un sistema llamado antiguo, que proporciona un control automático para el aprendizaje parcial de la ingestión de alimentos, así como el rechazo de alimentos tóxicos. Finalmente, existe una tercera vía, un sistema recientemente identificado que se encarga de la percepción consciente del olfato. Nervio óptico. Es el nervio sensitivo que transmite la información visual proveniente de la retina. Los conos y bastones son fotorreceptores que responden a radiaciones electromagnéticas del espectro visible, mediante cambios en su potencial de membrana. Estos cambios se convierten en señales químicas hacia las células vecinas en la retina, las cuales transmiten y procesan la información hasta que llega a las células ganglionares, las neuronas cuyos axones forman el nervio óptico. Cabe mencionar que en todo su trayecto la organización espacial se conserva de forma precisa. Finalmente, las zonas adyacentes a la corteza visual primaria procesan e interpretan la información visual. Nervio oculomotor. El nervio oculomotor, tercer par craneal, inerva la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, el recto medial, el recto superior y el recto inferior y el oblicuo inferior. Por ello, es responsable de los movimientos de la aducción, elevación, depresión y rotación externa del glóbulo ocular, respectivamente. Los movimientos oculares son dirigidos desde áreas corticales de fijación voluntaria e involuntaria, aunque también reciben señales desde otros sitios, por ejemplo, desde los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal medial para la realización de movimientos oculares que estabilicen la imagen en la retina durante el giro de la cabeza. El componente parasimpático de este nervio es responsable de la contracción de las fibras circulares y radiales del iris, para el control del diámetro pupilar de acuerdo con las condiciones de iluminación. También inerva los músculos ciliares responsables de la acomodación, enfoque del ojo. Nervio troclear. El nervio troclear es el más delgado de los pares craneales. Se clasifica como un nervio eferente somático general, debido a que inerva músculo extraviado voluntario, en específico al músculo oblícuo superior del ojo, produciendo su rotación interna. Nervio trigémico. El nervio trigémico tiene 3 núcleos sensoriales: tracto espinal, principal y mesencéfalico, y un núcleo motor. Este nervio se divide en 3 ramas. La rama oftálmica es la principal responsable de la inervación del cuerpo cabelludo, frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y parte de la meninge. Por su parte, la rama maxilar es también una rama sensorial, inerva el
el tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior. Por último, la rama mandibular es la única rama con componentes sensoriales y motores. El componente motor inerva los músculos de la masticación y la rama sensorial inerva el tercio inferior de la cara y la arcada dentaria inferior, la articulación temporomandibular y los 2 tercios anteriores de la lengua. Nervio abducen. El nervio abducen se clasifica como un nervio eferente somático general, ya que inerva músculo estribado voluntario. El músculo recto lateral del ojo, por lo tanto, es responsable de la abducción del ojo. Nervio facial. El nervio facial, principalmente motor con un componente sensitivo menor, consiste en 2 fibras nerviosas, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio de Rydberg. El nervio facial controla los músculos de la cara permitiendo las expresiones faciales. Por su parte, el nervio intermedio de Rydberg transporta la sensación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua y probablemente los impulsos sensitivos de la pared anterior del conducto auditivo externo. Finalmente, tiene una función parasimpática, pues las fibras secretomotoras inervan las glándulas lagrimal y las glándulas sublinguales y submandibulares, así como los vasos de las mucosas del paladar, nasofaringeo y fosas nasales. El nervio vestibulococlear. El nervio vestibulococlear se clasifica como un nervio aferente, somático especial, debido a que transporta información sensitiva correspondiente a 2 de los sentidos especiales, la audición y el equilibrio. Consta de 2 partes, el nervio vestibular y el coclear. El nervio coclear es el encargado de transmitir la información correspondiente a la audición. Por su parte, el nervio vestibular es el encargado de transmitir la información sobre el equilibrio. Nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto, o sea que es sensitivo y motor. Contiene fibras motoras para el estilofaríngeo, fibras secretomotoras parasimpáticas de la glándula parótida, derivadas de un núcleo salival inferior, fibras sensoriales a la cavidad timpánica, tubo faringotimpático, fauces, amígdalas, nasofaringe, úvula y tercio posterior de la lengua, y fibras gustativas de las papilas circunvaladas. Grupo de células relativamente discretas en la región caudal, inerva músculos laríngeos individuales. Las neuronas del área intermedia inervan la faringe. Las neuronas del área rostral inervan el esófago y el paladar blando. Las fibras rostrales se unen al nervio glosofaríngeo y las fibras caudales se unen al nervio vago y se distribuyen a los constrictos faríngeos, los músculos laríngeos intrínsecos y los músculos estirados del paladar y la parte superior del esófago. Nervio vago. Este nervio tiene una distribución sensitiva y motora amplia y cumple con importantes funciones autónomas. Posee 2 ganglios, el yugular, que contiene los cuerpos celulares de los nervios sensitivos somáticos que inervan la piel de la oreja, y el nodoso, que alberga los cuerpos celulares de las fibras aferentes de la faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras torácicas y abdominales. Las fibras motoras del vago se derivan de 2 núcleos, del bulbo raquídeo, el ambiguo y el motor dorsal. El primero aporta fibras motoras sománticas a los músculos estirados de la laringe, faringe y paladar. El segundo proporciona fibras motoras viscerales para el corazón y otros órganos torácicos y abdominales. Nervio espinal. Es un nervio puramente motor. Sus fibras proceden de las células del asta anterior de los 4 o 5 primeros segmentos de la médula espinal y se distribuyen en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio del mismo lado. El nervio hipogloso. También es un nervio solo motor que inerva la musculatura somántica de la lengua, inerva el músculo geniogloso, cuya acción consiste en protruir la lengua al estilo que retrae y eleva la raíz de esta al hipogloso, que hace que
la suficiencia de la lengua se vuelva convexa. Fisiología de los pares espinales. Los nervios espinales, también conocidos como nervios raquídeos o nervios dorsales, forman parte del sistema nervioso periférico. Estas son las estructuras a través de los cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Los nervios espinales están construidos por fibras motoras y sensitivas, así como fibras autónomas. Existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir del conducto vertebral. División por regiones. Existen 31 pares de nervios espinales denominados de acuerdo con las vértebras a las que corresponden. En su mayoría, los nervios espinales emergen del conducto verbal a través del foramen intervertebral ubicado debajo de las vértebras correspondiente. Esto quiere decir que existen 12 pares de nervios espinales torácicos, 5 pares de nervios espinales lumbares, 5 pares de nervios espinales sacro y un nervio cóccix. Fisiología de los ganglios asociados. Anatómicamente, los ganglios basales son masas de ausencia gris en el telencéfalo que incluyen un núcleo caudado, 2 núcleos lenticulares y la amígdala. Funcionalmente se relacionan a través de múltiples conexiones con núcleos aproximadamente que incluyen al núcleo subtalámico. Muchas gracias por su atención, doctor Guevara. Esta fue mi exposición.